A mediados de febrero de 1943, en el polvoriento desierto de Sidi Bou Said, en Túnez, un tanque Manes M4A1 Sherman se detuvo con una suavidad casi insultante sobre la arena ardiente. Todavía llevaba visible la gran estrella blanca estadounidense, apenas disimulada bajo una tosca cruz alemana pintada con prisas. Alrededor de aquel vehículo recién capturado se congregaron los oficiales del Wehre-Panzerabteilung 501, los cuadernos de notas ya abiertos, los ojos llenos de una mezcla de curiosidad técnica y preocupación que aún no querían admitir. Aquel tanque, tomado intacto y completamente operativo durante la batalla de Sidi Bou Said, iba a convertirse en algo mucho más peligroso que un simple trofeo de guerra. Sería la prueba física, irrefutable, de que las suposiciones alemanas sobre la capacidad industrial y técnica de Estados Unidos estaban profundamente equivocadas. No era una cuestión de cañón más grande, ni de blindaje más grueso, ni siquiera de ópticas superiores. Lo que aquel Sherman llevaba dentro era algo que los ingenieros alemanes habían considerado secundario, casi despreciable durante años. Una excelencia mecánica tan sólida, tan brutalmente práctica, que se negaba a romperse aunque la trataran mal, aunque la llevaran al límite, aunque la sometieran a condiciones que destrozaban a los Panzer y Jäger en cuestión de horas. Aquel tanque, bautizado por sus antiguos dueños americanos como War Daddy II, número de serie Estados Unidos 306-7641, fabricado por Lima Locomotive Works y perteneciente a la compañía G del primer regimiento blindado de la UNA. División acorazada, estaba a punto de reescribir las matemáticas de la guerra blindada desde un ángulo que los alemanes nunca habían querido mirar de frente. Una unidad de reconocimiento alemana había conducido aquel Sherman 350 kilómetros a través del desierto norteafricano hasta el puerto de Sfax en solo 4 días y medio. Cada kilómetro era una bofetada a la arrogancia técnica alemana. El motor Continental R975 radial nunca se sobrecalentó, ni siquiera cuando la temperatura exterior superaba los 45 grados y la arena se metía por todas partes. La caja de cambios no dio un solo problema, ni un salto de marcha, ni un ruido extraño. Los reductores finales mantuvieron su rendimiento sin variación alguna. Los tripulantes alemanes, acostumbrados a parar cada pocos kilómetros para ajustar, engrasar, enfriar o reparar sus propios Panzer III y IV, observaban con una mezcla de incredulidad y angustia cómo aquel vehículo enemigo simplemente seguía funcionando, kilómetro tras kilómetro, hora tras hora, sin quejarse, sin exigir atención, sin romperse. Aquel viaje de 350 kilómetros fue la primera demostración real de que Estados Unidos no solo fabricaba tanques en cantidades abrumadoras, sino que los fabricaba utilizando principios de ingeniería automovilística civil que Alemania, con toda su tradición técnica, nunca había desarrollado a escala industrial. Cuando War Daddy II llegó al puerto de Sfax, la oficina de armamento del ejército emitió una orden tajante: ese tanque debía llegar a Alemania intacto y en perfecto estado de marcha. No era una sugerencia. Era una prioridad absoluta. Tenían que verlo con sus propios ojos, tocarlo, desmontarlo, probarlo. Los informes fragmentarios sobre la producción estadounidense eran una cosa, tener el vehículo físico delante, oliendo a aceite americano y con la pintura original aún brillante, era otra muy distinta. El barco que lo llevó a través del Mediterráneo navegó rumbo norte mientras en los despachos técnicos de la Wehrmacht se preparaban protocolos de pruebas que nadie quería hacer, pero que todos sabían que eran inevitables. Aquel tanque no era solo una curiosidad. Era una amenaza existencial para toda la doctrina blindada alemana. En la primavera de 1943, War Daddy II bajó del vagón de ferrocarril en el campo de pruebas de Kummersdorf, a 25 kilómetros al sur de Berlín, con una nueva identidad alemana, Subfahrt 259, y matrícula militar WH 058941. Los ingenieros ya habían cubierto cada centímetro de su superficie con marcas de plantilla que indicaban espesores de blindaje, ángulos de inclinación y puntos de medición. Kummersdorf era el Santa Santorum de la evaluación técnica alemana. Allí se probaba todo, desde los prototipos más avanzados hasta los vehículos capturados al enemigo. Nada escapaba a la minuciosidad germánica: tensión de orugas, presión de aceite, consumo por kilómetro,
temperatura de cada componente bajo carga, desgaste de cada engranaje. Todo se medía, se fotografiaba desde docenas de ángulos, se registraba en informes que ocupaban cientos de páginas. El Sherman iba a ser sometido al examen mecánico más exhaustivo y despiadado que la ingeniería alemana podía concebir. Y desde el primer día, los resultados empezaron a ser inquietantes. La transmisión fue lo primero que dejó mudos a los especialistas. Los tanques alemanes usaban engranajes de dientes rectos que exigían tolerancias de fabricación extremadamente precisas y un mantenimiento constante. El Sherman empleaba engranajes de diente en espiga, herringbone. Un diseño que repartía la carga entre varios dientes simultáneamente y que era estándar en la industria automovilística estadounidense desde los años 30. Era más resistente, más tolerante a errores de fabricación y mucho más duradero. Los ingenieros alemanes lo habían estudiado años atrás y lo habían descartado, demasiado complejo de fabricar en masa con su nivel de formación de operarios y sus máquinas herramienta. Los americanos lo producían por decenas de miles sin problemas. Aquella diferencia no era un detalle técnico menor. Era la prueba de que Estados Unidos había trasladado toda la madurez de su industria automovilística civil directamente a sus tanques militares, mientras Alemania seguía pensando en términos de artesanía de precisión aplicada a máquinas de guerra. Las pruebas prácticas fueron aún más demoledoras. Condujeron Mortari 2 por circuitos llenos de obstáculos, pendientes, arena profunda, barro, durante horas y horas, midiendo absolutamente todo. Después de cada sesión desmontaban componentes para analizar el desgaste. El Sherman no solo cumplía en todas las categorías, destacaba con diferencia en la única que los tanques alemanes suspendían una y otra vez, la capacidad de seguir funcionando sin necesidad de mantenimiento constante. La transmisión sincronizada de 5 velocidades adelante y una atrás permitía cambiar de marcha con la misma suavidad que un coche de turismo. No hacía falta doble embrague, ni jugar con el acelerador como si estuvieras desactivando una bomba. Cualquier soldado con carnet de conducir civil podía manejarlo tras unas pocas horas de instrucción. Los conductores alemanes, en cambio, pasaban semanas aprendiendo técnicas complicadas para no destrozar sus cajas de cambios. El motor radial toleraba temperaturas extremas, la refrigeración era simple pero eficaz, el filtro de aire manejaba la arena sin atascarse. Todo en aquel tanque gritaba una filosofía de diseño que los alemanes habían ignorado por completo: construir máquinas que funcionen en manos de soldados normales, en condiciones reales, durante semanas seguidas, sin talleres especializados detrás. El 6 y 7 de junio de 1943, en el campo de artillería de Illersleben, el ministro Albert Speer presidió una gran conferencia de armamento ante los máximos responsables industriales y militares. Entre las demostraciones había una prueba de trepada en una pendiente muy pronunciada. Guarda-D 2 estaba alineado junto a lo mejor que Alemania había producido hasta la fecha, un Panther Ross de recién salido de fábrica y un Ferdinand de 65 toneladas con transmisión eléctrica. El Sherman subió la cuesta con una facilidad pasmosa, cambiando marcha sin esfuerzo, manteniendo potencia constante. El Panzer lo consiguió, pero con visible esfuerzo y mucho más ruido. El Ferdinand se quedó atascado a mitad de camino y hubo que sacarlo con grúas ante la mirada atónita de decenas de generales e industriales. Speer nunca olvidaría aquella imagen. Años después, en sus memorias, escribiría sobre la movilidad todoterreno del Sherman observada en Italia en 1944, capaz de escalar montañas que los expertos alemanes consideraban imposibles para tanques, gracias a un motor muy potente en relación a su peso. La 26. División Panzer lo había confirmado una y otra vez en combate real. En público, el régimen intentó salvar la cara. El 27 de junio de 1943, el periódico Das Reich publicó un artículo que presentaba al Sherman como uno de los logros destacados de los laboratorios norteamericanos y un producto muy loable de su industria del acero. Se hablaba de su construcción en serie, del cumplimiento de los exigentes estándares automovilísticos americanos, incluso se mencionaba el estabilizador giroscópico del cañón como una novedad mundial. Pero entre líneas, los técnicos leían el mensaje real: los americanos no solo fabricaban mucho,
fabricaban bien, fabricaban simple, fabricaban fiable. Y eso era mucho más peligroso que cualquier cañón largo. Durante todo el verano y otoño de 1943, Kummersdorf continuó exprimiendo a Wardaddy II y a los demás Shermans que iban llegando capturados. Registraron autonomías superiores a 2.000 kilómetros antes de necesitar mantenimiento mayor, 4 o 5 veces más que los primeros Panzer. Las pérdidas de potencia en la transmisión eran ridículamente bajas. Los reductores finales, construidos también con engranajes en espiga, resistían castigos que destrozaban los equivalentes alemanes en cuestión de horas. Los informes internos que empezaron a circular a finales de 1943 entre los altos mandos y el Ministerio de Armamento eran devastadores. El Sherman demostraba una madurez técnica automovilística que Alemania, con toda su ciencia y su precisión legendaria, simplemente no tenía. Tolerancias que en Alemania se habrían considerado descuidadas producían vehículos que funcionaban mejor en condiciones reales. Piezas totalmente intercambiables permitían reparaciones de campaña con herramientas básicas. Todo el diseño estaba pensado para mantener el tanque en combate el mayor tiempo posible, no para lucir cifras impresionantes en una hoja de especificaciones que luego no se podían sostener en el barro y el polvo. La diferencia de base industrial era abismal y humillante. En Estados Unidos, antes de la guerra, decenas de millones de ciudadanos de todas las clases sociales poseían automóviles. Millones de mecánicos civiles sabían reparar motores, cambiar embragues, ajustar carburadores. En Alemania, el coche seguía siendo un lujo reservado a las élites y altos cargos del partido. El famoso coche del pueblo de Hitler había entregado menos de 1000 unidades civiles en 1939. Esa diferencia de experiencia cotidiana con la automoción se trasladaba directamente al diseño de tanques. Los americanos construían máquinas que cualquier soldado con formación civil podía entender y mantener. Los alemanes construían obras maestras técnicas que solo podían ser atendidas por especialistas altamente cualificados, y aún así se rompían constantemente. A lo largo de 1943 y 1944 fueron llegando más Shermans capturados. De unidades británicas en Italia, de soviéticos en el frente del Este. Todos pasaron por el mismo protocolo implacable. Los Firefly británicos, con su cañón de 17 libras, impresionaron especialmente. El enorme anillo de torreta del Sherman permitía instalar un cañón mucho más grande con cambios mínimos. El Panzer, en cambio, estaba al límite de su diseño desde el primer día y no admitía mejoras significativas sin rediseñar todo el vehículo. Las pruebas de resistencia reales. Cientos y cientos de kilómetros todoterreno, produjeron cifras que no dejaban lugar a dudas. Los Panzer rara vez superaban el 40% de disponibilidad operativa en 1943. Algunos batallones bajaron al 20 a 25%. En Kursk, solo el 16% estaban operativos. Los Shermans, en todos los teatros, mantenían tasas del 80% o más desde su entrada en servicio. Los motores diésel Sherman superaban los 3.000 kilómetros de vida útil, los Panzer mejorados llegaban a 1.000 kilómetros y se celebraba como un triunfo. Las transmisiones Panzer tenían averías tan frecuentes en tercera marcha que los conductores aprendieron a saltar directamente de segunda a cuarta. Los reductores finales Panzer se rompían antes de los 200 kilómetros. Décadas después, proyectos de restauración encontrarían reductores Sherman que no necesitaban ni una pieza nueva tras años almacenados. Unidades alemanas en retirada, desesperadas por cualquier vehículo fiable, empezaron a usar Shermans capturados tal cual, sin modificaciones. A diferencia de los T-34 soviéticos, que requerían adaptaciones importantes antes de poder ser empleados por tripulaciones alemanas, los Sherman funcionaban perfectamente desde el primer momento. Los soldados que los condujeron escribían en sus cartas que, por primera vez en años, podían centrarse en combatir en vez de rezar para que su tanque no se averiara antes de llegar al frente. En enero de 1945, la 10. División Assas Panzer capturó 12 M4A3 en Aten y los incorporó directamente al combate hasta el final de la guerra como vehículos de reconocimiento y reserva móvil.
Los mandos sabían perfectamente lo que Kummersdorf había demostrado 2 años antes: un tanque americano llegaba, combatía y seguía llegando al día siguiente. Mientras tanto, la producción alemana se hundía. Los bombardeos aliados destruyeron plantas clave. La fábrica de motores Maybach y la de caja ZF quedaron arrasadas en una sola noche de abril de 1944. La producción se detuvo 6 meses. Cuando se reanudó, la calidad era catastrófica: mano de obra esclava, sabotajes deliberados, filtros de cigarrillo metidos en conductos de aceite, juntas mal puestas, piezas montadas sin holguras. Las fábricas americanas, a miles de kilómetros de cualquier bombardero, seguían sacando Shermans a un ritmo que Alemania nunca pudo ni soñar: 49. 324 unidades, más que todos los tanques alemanes de todos los tipos juntos. En Normandía, en verano de 1944, la diferencia se hizo sangrante. Un batallón americano con 80 a 90% de vehículos operativos podía atacar, perseguir, volver a atacar sin pausas largas de taller. Un batallón Panzer con 30 a 40% operativo tenía que calcular cada kilómetro como si fuera el último de vida de sus máquinas. La fiabilidad no era un lujo. Era la diferencia entre poder hacer la guerra o solo sufrirla. El reconocimiento final llegó demasiado tarde. El 23 de enero de 1945, la Comisión Panzer admitió oficialmente que había 500 reductores finales defectuosos solo en los Panzer IV, 370 en los Panzer, 100 en los Tiger. Los soldados habían perdido toda confianza, abandonaban tanques enteros solo por miedo a quedar inmovilizados y ser capturados. Cuando Kummersdorf fue evacuado ante el avance soviético, algunos de los Shermans capturados fueron enviados directamente al combate defensivo de Berlín. Siguieron funcionando hasta que los destruyó el fuego enemigo o se quedaron sin combustible. Los Panther y Tiger que los acompañaban se averiaban a un ritmo que ya no sorprendía a nadie. Ward D2 y todos los demás Shermans probados en Kummersdorf no fueron solo vehículos enemigos capturados. Fueron la prueba física, palpable, humillante, de que Alemania había perdido la guerra industrial mucho antes de perder la militar. Los ingenieros alemanes entendieron perfectamente lo que habían visto. Que la verdadera revolución blindada de la Segunda Guerra Mundial no había sido el Tiger ni el Panzer, sino un tanque sencillo, fiable, fácil de producir y fácil de mantener que simplemente llegaba al campo de batalla, combatía y estaba listo para volver a hacerlo al día siguiente. Y esa, al final, fue la diferencia que decidió la guerra.